Jesús, el amigo de mi alma, me ha redimido. Bendito y soberano Dios, pido tu permiso, mi Padre eterno, para compartir tu divina palabra. Es el alimento que necesitamos todos. Quien diga que no necesita tu palabra está mal enfocado, está grave, está en riesgo de perder la vida material y espiritual. Por tal motivo, gracias, Señor, por tu palabra y que ella llegue donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Depende de todos. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Estimados oyentes, nuestro Creador no nos creó para obtener éxito o fama en este mundo. Él nos creó para alabanza de su nombre. Nos creó para que nos deleitemos en sus obras, en sus leyes, en su presencia. Debido a la desobediencia de un hombre, Adán, nuestra vida se puede describir con una sola palabra: fracaso. Pero la voluntad del Señor Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, es que regresemos al estado de gozo, bienestar y victoria que nos corresponde en Él, quien es el segundo hombre, el Señor que es del cielo. No a recuperar la inocencia antes de la caída, sino adquirir la imagen de Cristo. Ser llenos de su Espíritu Santo, dar fruto y buenas obras, y seguir las pisadas de Cristo. Dios lo ha hecho todo posible mediante el sacrificio en la cruz de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos sentarnos y esperar que seamos premiados de repente por méritos propios o nos caiga una fortuna. Tenemos es que actuar, obrar en fe. En este versículo vemos cómo el Señor Jesús le reveló a Josué el secreto para obtener triunfo y victoria. El libro de la ley se refiere a la palabra de nuestro gran Dios. Al oír la palabra ley, muchas personas piensan que se trata de una lista de reglas. Todo lo que tienes que hacer y lo que no puedes hacer. Pero la palabra del Señor está llena de leyes espirituales que se llaman preceptos, estatutos, principios, mandamientos, etcétera, etcétera. Y si aprendemos a aplicarlos en nuestra vida, encontraremos la felicidad y nuestra salvación. Este versículo nos dice que debemos meditar en el libro de la ley, o sea, la palabra del Señor. La palabra meditar significa reflexionar, pensar detenidamente sobre algo, como si estuviera hablándolo entre dientes o como si estuviera hablando solo. Esto implica lo que llamamos susurrar. Por esto el versículo dice que nunca se apartará de tu boca. Que la palabra esté en tu boca, en tu mente. Y dice que lo hagas de día y de noche. O sea, todo el tiempo. Cuando meditamos en la palabra de nuestro Señor, vamos a estar repitiéndola a nosotros mismos, memorizándola, susurrándola o repitiéndola
vez tras vez. El Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. De esta manera aseguraremos que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en ella está escrito. La palabra del Señor Jesús, nuestro eterno Dios, trae luz, ilumina nuestro entendimiento, nos revela la verdad. Y así podemos caminar de acuerdo con ella. Juan 5:39 nos recuerda: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La prosperidad que el Señor Jesús, nuestro eterno Salvador, tiene preparada para todos, abarca toda área de nuestra vida. Primero, Él quiere que seamos salvos. Esto es, que hayamos recibido el perdón de nuestros pecados en el bautismo en su nombre y el don de la vida eterna con las arras otorgadas al recibir su Espíritu Santo, su divino sello. A la vez que estemos limpios de mente y sanos de corazón, que estemos libres de todo vicio y espíritu atormentador del enemigo, que todas nuestras relaciones interpersonales fluyan con amor, que toda necesidad nuestra sea suplida y tengamos abundancia para toda buena obra, y que el Señor ayude a los que aman y todas las cosas nos sean favorables en todo, absolutamente en todo lo que emprendamos. Leamos el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor Jesús está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, todo esto depende de nosotros, estimado amigo y hermano que me escucha. Según este versículo de Josué 1:8, ¿quién hará prosperar nuestro camino? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Nosotros haremos prosperar nuestro camino si atendemos diligente el guardar su palabra y no tomar ni a la izquierda ni a la derecha. El versículo dice que la prosperidad es el resultado de meditar la palabra del Señor de día y de noche. Tenemos que poner en práctica estos principios si vamos a ver la manifestación de la gloria del Señor Jesús en nuestra vida. El Señor Jesús, nuestro eterno Salvador, nos invita que con su ayuda y poder puede obrar en nosotros. Pero si nos disponemos a hacerlo, Él nos ayudará con su divina presencia y todo nos saldrá bien. El plan de Dios y la función nuestra en la obra de salvación, ¿cuál es? Hemos sido llamados a servir en la iglesia del Nombre en Colombia. Y Dios está agradecido por nuestro servicio. Mantengámonos fieles. Permanezcamos donde Dios nos ha hallado o ubicado o dejado, para que contribuyamos a la extensión de la obra de Dios y el nombre del Señor Jesucristo.
Todos seremos de bendición en la vida de las personas que no conocen a nuestro Dios, aún en los que se oponen, mostrándoles el amor de Dios en Cristo, el cual usted ha experimentado y rebosa de gozo a medida que sirva fielmente. Este consejo hoy nos ayudará a aprender los principios del servicio a Cristo, así como a entender sus responsabilidades. Seremos más eficaces si procuramos que nuestro servicio en la iglesia se halle en concordia con la obra de sujeción, humillación y obediencia de Cristo. Este consejo nos ayudará a obtener una visión de el plan de felicidad de Dios en Cristo, en quien estamos completos. La obra de salvación y exaltación a pesar de los sufrimientos y persecuciones. El propósito de la iglesia en Colombia es predicar el evangelio completo al mundo entero. El plan de felicidad de Dios, el Padre Celestial, proporcionó el plan de felicidad para permitirnos disfrutar de todas sus bendiciones. Su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre convertido. La inmortalidad es vivir para siempre con un cuerpo resucitado y transformado. La vida eterna, es decir, la vida de Cristo en nuestras vidas, consiste en llegar a tener un cuerpo de gloria como Cristo y vivir así en su presencia eternamente en la familia de Dios. La obra y la gloria de Dios. No podemos obtener la inmortalidad y la vida eterna sin dádiva de Dios en Cristo Jesús. En esta vida estuvimos sujetos al pecado y la muerte, los cuales nos separaron del Padre Celestial y nos impidió que llegásemos a ser semejantes al cuerpo de gloria de Cristo. El Señor Jesucristo ocupa el lugar central en la determinación eterna que Dios hizo en Cristo Jesús. Debido al infinito amor que el Padre Celestial tiene por nosotros, Él envió a su Hijo a redimirnos del pecado y de la muerte mediante su sacrificio expiatorio. Juan 3:16. A través de su sacrificio, el Señor Jesucristo se asegura que cada uno de los que hemos nacido en la tierra tengamos la oportunidad de elegir el camino ancho o angosto, oír su mensaje, proceder al arrepentimiento, ser bautizados para el perdón de pecados en su nombre y ser una nueva criatura al recibir su Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Su expiación también hace posible que podamos recibir la bendición y la plenitud de gozo. Esa invitación va dirigida a todo el que haya vivido o viva alguna vez en la tierra, sin excepción. El Padre Celestial quiere que sus hijos no se pierdan, sino que vengan a Él por Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. La obra de salvación y exaltación. Participamos en la obra de salvación y exaltación conforme venimos a Cristo. Testificamos y ayudamos a los demás a hacer lo mismo. A esta obra la guía los dos grandes mandamientos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Mateo 22, 37, 39. Manifestamos nuestro amor por Dios al guardar sus mandamientos y prestar servicio a sus hijos. Juan 14, 15.
Esta labor de salvación y exaltación se centra en 4 responsabilidades divinamente señaladas que se detallan a continuación. No olvide, apreciado amigo o hermano, que venimos a Cristo y ayudamos en la obra de Dios al vivir el Evangelio de Jesucristo. No solo oírlo, vivirlo. Cuidar de los necesitados. Invitar a todos a recibir el Evangelio. Unir a las familias para ser parte de la familia de Dios. Este consejo nos ayudará a entender esos 4 aspectos de la obra de Dios. El Espíritu Santo nos guiará en tanto que hagamos nuestra parte de siervos y de servicio al reino celestial. Vivir el Evangelio del Señor Jesucristo comprende depositar o tener fe en Cristo, arrepentirnos diariamente, esperar las promesas de Dios al recibir y obedecer la ordenanza de salvación y perseverar hasta el fin guardando su palabra. Aprender y enseñar el Evangelio del Señor Jesucristo en el hogar, en la iglesia. Llegar a ser responsables al proveer para nosotros mismos y nuestras familias, tanto en lo espiritual como en lo temporal. Cuidar de los necesitados comprende servir y ministrar a las personas, las familias y conocidos en nuestra comunidad. Compartir los recursos con los necesitados. Contribuir a la ayuda social en la iglesia. Ayudar a los demás a llegar a ser responsables en proveer al hogar, hijos, familia, necesitados e iglesia. Invitar a todos a recibir el Evangelio comprendiendo, participar en la obra local evangelizando y prestando ayuda a los hermanos que lo necesitan, llevándolos a citas médicas, colaborando con cuidar un anciano 2 o 3 veces por semana, arreglar algún desperfecto en casa de hermanos pobres con viviendas humildes, etcétera, etcétera, etcétera. Ayudar a los miembros nuevos a asistir regularmente a la iglesia, visitar a los apartados, a regresar a la iglesia para progresar a lo largo de la senda que el Señor encomendó, perseverar hasta el fin. Estimado hermano y amigo, el propósito de la iglesia en Colombia es predicar el Evangelio completo, según Hechos 2:38, como salvación en este tiempo de la gracia de Dios, seguir la unidad del Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, a fin de perfeccionar a los santos, formar personas convertidas, mantener la unidad familiar, alejar y desarraigar la sombra del divorcio. No permitir que la amenaza de contraer nuevos matrimonios después de divorciarse una y otra vez se convierta en una práctica supuestamente común, la cual mancha la integridad familiar, divide corazones y fomenta el adulterio legalizado. Establecer el fundamento apostólico en las familias para que hagan la obra de salvación. Efesios 4, 11, 13. A fin de contribuir para lograr este divino propósito, a la iglesia y sus líderes, Cristo nos proporciona la autoridad y las llaves del reino de los cielos, la doctrina apostólica sin añadidura de ninguna índole, la guía del Espíritu de verdad a toda verdad. Si una persona no ha recibido el Espíritu Santo como sello y arras de nuestra herencia, no puede tener una nueva vida en Cristo y dar el fruto del Espíritu. Hay que creer como está escrito,
Juan 7:38. Si alguno quiere agregar, añadir o quitar algo a la escritura, será culpable del juicio divino. Primera de Pedro 1:19-21, Apocalipsis 22:18-19. Apoyar el aprendizaje y la enseñanza del Evangelio conforme fue predicado y creído. Primera de Corintios 15:1-11. Oportunidades de servicio y liderazgo en las áreas de los diferentes comités locales para la extensión del reino y el nombre del Señor Jesús. Hechos 6:1-7. Recordar siempre que debe ser luz. Recordar siempre que debemos ser luz entre los que andan en tinieblas, como miembros de la comunidad de santos en Cristo Jesús. La iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Mateo 5:16, Primera de Timoteo 3:15. Estimado oyente, veamos ahora la importancia de vida a la obra del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Dios lleva a cabo la obra de salvación mediante el sacrificio de Cristo en el Calvario. La autoridad y las llaves del reino de los cielos son necesarias para dirigir la obra de Dios en la tierra. Efesios 4:11-13. En la iglesia en Colombia están esas llaves. Veamos por qué. Mateo 16:13-19. Viniendo el Señor Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió el Señor Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estimado oyente, la iglesia en Colombia y en todo el mundo, en la actualidad, predica lo mismo que Pedro predicó el día de Pentecostés. Hace más de 2000 años aproximadamente, donde Pedro, por autoridad de Cristo, lleno del Espíritu Santo, establecieron la salvación a la humanidad en este tiempo de la gracia de Dios. Hechos 2:4-36-42 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Repito, estimados oyentes, Pedro lleno del Espíritu Santo. Cuidadito usted con decir que no obedece a Pedro, porque Pedro era lleno del Espíritu Santo y al Espíritu Santo se le puede tratar de mentiroso. Tenga muchísimo cuidado. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estimado oyente, Dios llama y autoriza a otras personas para que ayuden en la obra de Dios. Romanos 10, 12, 15 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En cuanto a la guía del Espíritu de verdad a toda verdad, Dios no deja sin testimonio a su iglesia, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan 16, 13, 15, Apocalipsis 19, 10. En cuanto a las Sagradas Escrituras, hay que creer como está escrito. A través de sus profetas escogidos, Dios revela la verdad y proporciona guía y amonestaciones inspiradas. Amós 3:7, Primera de Pedro 1:10, 12. Dicha guía nos permite entrar y permanecer en la senda que conduce a la vida eterna. Juan 5:39. Bajo la dirección de los profetas y apóstoles del Señor, la iglesia proporciona y preserva la palabra de Dios tal como se halla en las Sagradas Escrituras. Las Escrituras testifican de Cristo, enseñan su evangelio y nos ayudan a ejercer la fe en Él. Lucas 24, 27, 44, 47. Apoyar el aprendizaje y la enseñanza del evangelio. La iglesia apoya a las personas y las familias en su responsabilidad de aprender las verdades del evangelio y enseñar estas verdades a los miembros de la familia y a otras personas. Hechos 5:42. Y todos los días no cesaban en el templo y por las casas, enseñando y predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Oportunidades de servicio y liderazgo. Dios da a los miembros en la iglesia oportunidades de servir y liderar mediante llamamientos y asignaciones. Esta provee la estructura para ayudar a cuidar de los miembros necesitados y brindar ayuda humanitaria a otras personas. Gálatas 2, 9, 10. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron
que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Estamos en una comunidad de santos, estimados hermanos. Como comunidad de santos, los miembros de la iglesia se congregan con regularidad para adorar a Dios y recordar al Salvador al participar de la cena del Señor. Los miembros también se cuidan y ministran unos a otros. Efesios 2:19. 1 Corintios 11, 23, 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La función nuestra en la obra de Dios. Como miembros, asistentes o líderes de la iglesia, somos llamados a enseñar y apoyar a las personas a las que presta servicio mientras ellas toman parte en la obra de salvación y exaltación. Tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestro llamamiento y enseñar la palabra de Dios con toda diligencia. Hechos 20:27 dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Trabajar, estimado amigo y hermano, trabajar con el Señor en su viña nos producirá gran gozo. El tener una clara comprensión de la obra de Dios, de lo que Él nos invita a hacer y del propósito de su iglesia, nos ayudará a centrar nuestros esfuerzos en traer almas a Cristo. Tener presente esa visión nos pondrá en concordancia con el Salvador y guiará todo lo que hagamos como convertidos, miembros, asistentes o líderes de la iglesia. Consultemos con frecuencia los principios del libro de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas o cartas. Con espíritu de oración, procuremos saber cómo puedo contribuir a que se logren los propósitos de Dios en la vida de aquellos a quienes servimos. Dios nos guiará por medio de la influencia y convicción del Espíritu Santo, pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Es Jesús el amigo de mi alma. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy, mi Padre Celestial, por haberme dado permiso de compartir tu divina palabra. Negro camino. Permite que tu palabra llegue a nuestros corazones y que realice el cambio que todos necesitamos. Que a mí me acaban, que a mí me acaban. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Gracias.